¿verdad? Con el alimento. Y cómo eso se asocia también con nosotros, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Y nosotros, para no entrar en los detalles, el enemigo siempre busca tentar al ser humano. Y lo primero que va a utilizar como tentación va a ser la comida, el sustento. Por el sustento, nosotros a veces caemos en esa tentación. Cuando a veces escasean los alimentos, cuando la inflación, ahora que la situación económica también está un poco más estrecha que antes. Antes quizás uno llegaba a diciembre con ahorros, ahora quizás llega a diciembre con deudas, ¿cierto? Y entonces uno se va ajustando los presupuestos y uno cae en una tentación. La tentación es que nosotros querramos convertir las piedras en pan. Eso es forzar las situaciones para que nos sean favorables. Y es allí donde a veces nosotros buscamos el endeudamiento, ¿cierto? El endeudamiento es responsable si usted sabe manejar su economía. Pero sin embargo, cuando nosotros hacemos gastos, vimos la semana pasada, hacemos gastos innecesarios por aquí, una gaseosita por allá, qué sé yo, al mes termina afectando nuestro presupuesto, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser esclavizados un poco más de nuestro tiempo. Y el Señor le respondió algo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cuál es la fuente de nuestro sustento? ¿Las piedras o la palabra de Dios? Nosotros a veces disponemos o queremos que las piedras se conviertan en pan, ¿sí o no? A veces, queridos hermanos, yo me afano y me desespero cuando llega el mes y tiene que llegar los momentos de pagar las deudas. Y cuando veo la chequera, la billetera, la cuenta bancaria, veo que está en cero, ¿qué hago? Me desespero. Ya comienzo a pensar, a maquinar. No duermo, me pongo ansioso. Y allí viene la tentación. Te llaman del teléfono. Tururú. Señor Alexander, le llamamos del banco y queremos ofrecerle una promoción para usted. La tentación. ¿Sí o no? O viene, manito Ariel, ¿no quieres un celular nuevo? Está de oferta. ¿Cuánto está? 3,000 soles. El último. 3,000 soles. ¿Y cuánto está en el mercado? 6,000. ¿Lo piensa o no lo piensa? Pensamos, somos tentados. Y vimos la semana pasada también que uno no es tentado de afuera hacia adentro. ¿Cómo es tentado uno? De adentro hacia afuera, ¿cierto? La prueba es exterior. Dios permite que seamos probados. Pero la tentación, cada uno es tentado conforme a sus concupiscencias, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos decir, es que yo estoy buscando este celular. Y a veces las redes sociales tienen algoritmos en los que te ponen las noticias, las cositas que a ti más te gustan, ¿sí o no? Si tú estás buscando, por ejemplo, yo estaba buscando unas telas y ahora me aparece en la red social todas las telas, habidas y por haber. Entonces te va coqueteando. Y es una seducción sutil, ¿cierto? Entonces el Señor nos lleva a que nosotros pongamos nuestra confianza en qué o en quién, en la palabra de Dios. Hay dos maneras de poder nosotros distinguir la palabra de Dios. Una es logos y la otra es rema. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 25. Juan capítulo 15, versículo 25. En este versículo nos dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley.
sin causa me aborrecieron. Entonces, el Señor aquí estaba diciendo palabra. Esta palabra en griego es logos, logos. Y es una palabra que está descrita o escrita en la Biblia, ¿sí? Esa palabra nosotros la encontramos y no va a cambiar, no va a ser alterada en el tiempo, ¿cierto? Pero hay otra definición de palabra. Y cuando Jesús dice aquí en Mateo capítulo 4, versículo 4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, se está refiriendo a rema. ¿Y qué es rema para nosotros? Es la palabra aplicada para el momento, la palabra que se hace útil en ese momento para provecho. Según el diccionario Vine, nosotros encontramos que rema es aquello que es expresado de palabra o de escrito, una palabra para el momento. Jesús estaba con una necesidad física, tenía hambre, ¿cierto? Y el diablo, el tentador, llevó a Jesús a que despertara aún más el hambre y se sacie su hambre, atreviéndose a ¿qué? Atreviéndose a que haga un milagro, ¿sí o no? Y Jesús dice, yo no vivo solamente de logos de Dios, yo no vivo solamente de lo que está escrito, yo vivo cada día, cada momento de las palabras que salen de la boca de Dios. Quizás usted ayer comió 5 versículos de la Biblia, se alimentó bien, estuvo bien gordito, pero hoy día no comiste nada. Entonces es como si tú tuvieras almorzado el día de ayer, hubieras desayunado, pero hoy todavía no desayunas. ¿Cómo está el estómago físico si tú no tuvieras desayunado? Estuvieras con hambre, ¿cierto? Quizás no, hermano, todavía tengo la comida de ayer, pero lleguemos al mediodía o pasado el mediodía a ver cómo te sientes, ¿sí o no? Va a despertar el león, ¿cierto? Entonces, cada día necesitamos al menos algo de alimento, ¿sí o no? Para suplirnos humanamente, ¿cierto? Nosotros también espiritualmente cada día necesitamos la palabra de Dios. Y eso nos lleva a vencer la tentación del sustento. Dígale, hermano, a su costado, todos los días necesitamos comer. Cada día nosotros tenemos por lo menos un versículo en un libro devocional que nosotros tenemos, ¿verdad? El alimento diario. Allí usted tiene un versículo ya para el momento y depende de usted si lo quiere comer o no lo quiere comer. Y aquí Satanás fue avergonzado, él fue derrotado. Jesús le dijo, yo no vivo solamente para darle placer a mi carne, para suplir mis necesidades terrenales. Mi fuente de provisión, mi fuente de alimento, de sustento está en Dios, en la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces venció el Señor, aleluya, el Señor venció. Y cuando tú le dices a tu situación, a esta situación que estás pasando de aflicción económica, de sustento, y ves que todo te marcha mal, ¿qué necesitas? ¿Trabajar más? No. Tú necesitas buscar al Señor. Tú necesitas buscar la palabra de Dios. No necesitas endeudarte, prestarte o estar buscando otras formas de generar ingresos. Tú necesitas la palabra que sale de la boca de Dios. Abrace al hermano, júntele con el puñito, si es alguien desconocido, dígale, busquemos la palabra de Dios. Versículo 5. El diablo no pudo con el sustento. Ya, muy bien. Ah, Jesús, bueno, tú ya está bien, me venciste. Ok, segundo round. El diablo lo llevó ¿a dónde? A la santa ciudad. ¿Me acompañan? Versículo 5. Y le puso sobre el pináculo del templo. Versículo 6. Y le dijo,
si eres hijo de Dios, wow, ¿qué hizo el diablo? ¿Qué hizo Satanás? Le citó un versículo. Wow. Satanás conoce la Biblia. ¿O no conoce la Biblia? ¿Tú conoces la Biblia? Pregúntale al costado, ¿conoces la Biblia? La segunda tentación fue bíblica. La segunda tentación fue a través de la religión. Es la segunda tentación. Y a veces nosotros creemos que ya sabemos la Biblia. Pero déjeme decirle, quien atravesó toda la historia de la Biblia es Satanás. Mientras Job estaba escribiendo, Satanás estaba allí. Mientras Abraham estaba sacrificando, intentando sacrificar a Isaac, ahí estaba ¿quién? Satanás. Él conoce toda la historia. Él conoce todo el contenido de la Biblia. Quizás a veces nosotros podemos jactarnos de conocer el Antiguo, el Nuevo Testamento, ciertas porciones de la Biblia, pero déjame decirte, Satanás conoce más y te va a tentar. Y lo llevó a la santa ciudad y lo puso ¿dónde? En el pináculo, en la parte más alta del templo. Y aquí le dice, si eres hijo de Dios. ¿Cómo quería derrotar Satanás a Jesús? Atreviéndose a usar su deidad. Si tú eres hijo de Dios, me vas a derrotar. Lánzate. Porque la Biblia dice, porque escrito está, mire, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Eso es donde está en el libro de Salmos capítulo 91. Él citó una escritura del Salmos del Antiguo Testamento. Y yo no sé si alguna vez tú has sido tentado y a veces tienes esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo repite una y otra vez, es que hermano, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. A veces somos tentados a llevar a hacer algo innecesario a Dios. ¿Qué iba a lograr Jesús lanzándose del templo? Un milagro. Y a veces queremos forzar a Dios a hacer milagros que Él no quiere hacer. No sé si usted recuerda a la mamá de Jesús en las bodas de Caná. Jesús, falta vino. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué tienes conmigo? Todavía no llegó mi hora. ¿Forzó o no forzó al Señor a convertir ese momento en un milagro? Forzó. Quiero preguntarte, querida hermana, querido hermano, ¿tú tientas a Dios? Y aquí viene una pregunta. ¿Tentamos a Dios? Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3. Mateo 11, no pierda, capítulo 4. Mateo 11, versículos 2 y 3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista era el precursor, aquel que había bautizado un capítulo antes a Jesús, ¿verdad? Él dijo, yo no puedo bautizarte, más bien tú necesitas bautizarme a mí, yo no soy digno de bautizarte a ti, deja que cumplamos toda justicia. Pero ahora él estaba en la cárcel, Juan el Bautista estaba en la cárcel, alguien que conocía la voluntad de Dios. Y en la cárcel manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: Jesús,
mira, yo ya te bauticé, parafraseándolo. ¿Y qué estamos esperando? ¿Por qué no haces el milagrito? ¿Por qué no me sacas? Ya pues, ya estoy una semana, ya es hora. Pasa un día, pasa 2 días, pasa de 3 días, pasaron 4 días quizás. ¿Será que Él es el verdadero Mesías? ¿Será que Él es el Salvador o me he confundido? Envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o vamos a esperar a otro? Jesús respondió, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es, ¿qué dice? Y a veces cuando estamos en una situación, colocados en una situación, bajo presión, queremos o no queremos que Dios responda a nuestro favor. Queremos, ¿sí o no? Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos supla en nuestras necesidades, queremos que Dios sane, queremos que Dios convierta los corazones, queremos que Dios haga milagros, o no queremos eso. Pero ¿cuál es el objetivo de que Dios haga eso? Y cuando Dios no lo hace, no creemos, nos apartamos de Dios. Satanás nos va a llevar a ser tentados, a intentar ver cosas milagrosas. Y no estoy hablando solamente de sanidad de enfermos o de expulsión de demonios, no estoy hablando de ello, queridos hermanos, sino los milagros de nuestro día a día. A veces nosotros oramos a Dios y queremos forzar a Dios. Si yo tuviera un padre que de repente es alcohólico y yo estoy orando 2, 3, 4, 5 años y veo que no responde Dios, ¿yo qué haría? No, creo que Dios no escucha mi oración. Creo que no es conmigo. No, creo que Dios no existe. No existe Dios. Ayer mientras predicábamos el evangelio, fuimos abordando a las personas y algunos decían: no, yo no creo en las oraciones, eso no va conmigo. ¿Hay o no hay esa clase de personas? Hay. Y a lo largo de la historia vemos muchos creyentes que terminan siendo incrédulos o ateos. ¿Por qué? Porque no, entre comillas, Dios no los satisfizo. Hechos, capítulo 5. Gracias. Hechos, capítulo 5. Versículos 8 y 9. Alguien que lo pueda leer, por favor. Vemos una pareja, un matrimonio. Ellos eran creyentes, se habían convertido y es posible que tuvieran bienes. Y ellos dijeron así: vamos a decirle al hermano Lincoln que hemos vendido el terreno por 10,000 soles, pero lo vendimos por 15,000. Y traen los 10,000. Hermano Lincoln, tome, aquí está la ofrenda del terreno que hemos vendido. Versículo 3, Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo tentamos a Dios? Mintiendo. No sé si usted ha escuchado esta frase: ay, que me perdone el Señor, pero voy a echarle un poquito de ají a mi comida. No puedes comer ají. Ay, que me perdone el Señor,
Eso es tentar al Señor. Ay, estoy con gastritis y no puedo tomar gaseosa, no puedo tomar nada azucarado. Ay, que me perdone, Señor, pero ay, tengo sed. Vamos a tomar. Ay, qué rico, hermano. Al día siguiente, ay, hermanito, por favor, ore por mí. ¿Es tentar o no es tentar al Señor? Es tentar. Ananías y Zafira, ellos eran creyentes y ellos tenían todo el poder de, si quieren ofrendar, ofrendan, y si no, no. ¿Por qué tenían que mentir? Porque la mente del ser humano todavía es gananciosa, comercial. Y murió Ananías. Y vino entonces, pasadas las 3 horas, sucedió que entró su mujer, versículo 7, no sabiendo nada de lo que había sucedido. Y Pedro le pregunta, mire, le da oportunidad. Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Qué dijo? Y ahí está el versículo 9. ¿Por qué tientas a Dios? Quizás una mentirita pequeñita no es pecado para ti, pero estás tentando a Dios. Quizás una gaseosa no es pecado, pero estás tentando al Señor. Y a veces, no, el Señor está conmigo donde quiera que yo vaya, el Señor está conmigo. Donde quiera que yo voy, el Señor está conmigo. ¿Vas a lugares peligrosos? No, el Señor me protege, hermano. Yo estoy con el Señor, estoy con los ayunos, las oraciones. Hermano, estoy con el Señor. ¿Es tentar o no es tentar? Y a veces también queremos que el Señor haga milagros. Milagros propiamente dichos. Cosas extraordinarias. ¿Tentamos o no tentamos al Señor en nuestro día a día? Eso es religión. 1 Corintios 10. Versículos del 7 al 10. Vamos a leer. Dice así: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9. ¿Tienta al Señor? ¿Murmuración tienta al Señor o no? Tienta al Señor. Fornicación, pecados sexuales, ¿tiendan o no tiendan al Señor? A veces pensamos que el hermano Lincoln ha caído, fue tentado por el Señor. Pero yo soy un mentiroso, soy murmurador, codicioso. ¿Tiento o no tiento al Señor? Y esto había sucedido con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en el desierto y ellos estaban, todo el día pan, todo el día semana, y quiero comer pichón, todos los días codorniz. Quiero algo rico. Y a veces nosotros venimos a la reunión, todos los días, hermanos, ya la palabra es la misma, no hay una palabra especial, no hay una palabra para mí, no hay una palabra que puede causar un impacto para la sanidad, no hay oración, no hay nada de eso. Buscamos y tentamos, nuestro corazón está insatisfecho. ¿Tentamos o no tentamos al Señor? No, como en otro lugar se mueve el Espíritu del Señor y aquí no se mueve, hermano, yo no siento nada. ¿Tentamos o no tentamos? Es lo mismo que el pueblo de Israel estaba quejándose. ¿Y qué pasó? En ese momento murieron por la mordida de las serpientes. ¿Por qué llevar al extremo a Dios? Dios hace algo de acuerdo a su arreglo.
Dios tiene el gobierno en todo el universo. Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros, de manera individual, de manera familiar, como ciudad, como comunidad, como iglesia. Dios tiene preparado algo para nosotros y algo que es bueno. Pero en el momento a veces nosotros no estamos contentos. Es como a veces, no sé si usted se ha dado cuenta, sus hijos no siempre están contentos, ¿sí o no? Y reniegan o no reniegan. ¿Y cómo se comporta usted como padre? ¿Los agarra o no los agarra? Ya en este tiempo creo que nadie agarra a nadie ya, ¿no? Ah, sí, todavía. Hace tiempo eso sucedía, pues ven para acá, que, ¿no? Pero ahora no, es que hay se hieren las emociones, es muy susceptible, te pueden inclusive demandar, entonces son los hijos intocables ahora. Y creemos que Dios va a estar siempre con los brazos cruzaditos mirándonos. Ay, como un Dios de amor. Ay, qué bonito. ¿Cómo hace ese berrinche Ana Berta? Perdón, hermana. Salmo 78. Versículo 8. ¿Qué dice? No sean como sus padres. No sean como los otros. Pablo le está diciendo, no sean como el pueblo de Israel. ¿Qué nos querrá decir el Señor a nosotros? No sean como ellos. ¿Y cómo eran ellos? Generación obediente, contumaz y rebelde. Una generación que no dispuso su corazón. Cuando vienen las pruebas, dispongo mi corazón. Cuando no viene, cuando todo está bien, me lanzo del templo. Jesús fue llevado a la cúspide del templo. ¿Para qué? Para probar que él era un hijo de Dios. No tenía necesidad, no había una razón. Y vimos que inclusive Jesús decía, no ha llegado aún mi hora. Él no se movía solo por la emoción o para poder alardear de que él era Jesús, el Hijo de Dios. No, él siempre se dio a conocer como el Hijo del Hombre. Él siempre intentaba pasar desapercibido. Y aun cuando lo entregaron, queridos hermanos y hermanas, cuando lo entregaron, él ofreció resistencia. Él hizo que salieran soldados y para defenderlo a él. Hizo que los ángeles se manifestaran para que todos se cayeran. No. Él se entregó. No ofreció resistencia, no usó sus poderes mágicos. Ya que ahorita están esto de los superhéroes. Generalmente cuando hay una situación de presión, de pánico, de angustia, el superhéroe aparece, ¿cierto? ¿Y qué hace? ¿Demuestra su poder o no? Pero Jesús no mostró, cuando estaba siendo entregado, él no fue a la cruz con sus superpoderes, ¿o sí? Él fue como un cordero. Él vivió como un hombre, como usted y como yo. ¿Por qué tentar al Señor? ¿Por qué no disponer nuestro corazón? ¿Por qué no ser fieles a Dios en nuestro espíritu? Deuteronomio 30. Sí, capítulo 30, versículo 19.
Amén. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Será que Dios quiere lo malo para nosotros? Él nunca va a desear lo peor para sus hijos. Somos hijos de Dios, queridos hermanos. Y Él nos pone delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué escoges, querido hermano? Yo quiero escoger la vida. ¿Tú qué quieres escoger hoy? La vida y la bendición, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, necesitamos cultivar nuestro corazón. Nosotros vamos a pausar aquí para que ustedes también puedan tener un espacio para compartir, ¿sí? Por causa del tiempo, la semana que viene concluiremos con la tercera tentación. Entonces, amados hermanos, si nosotros hemos pasado por alguna situación similar, tenga esperanza, aplique la sangre, porque podemos vencer. Vamos a concluir solamente con un versículo en Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4. No, perdón, capítulo 5. Del 7 al 10 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, Él venció y ahora intercede por nosotros para que también venzamos. ¿Sí? Jesús es el Señor. Entonces vamos.